Bienvenidos al devocional con el pastor y salmista Jeffrey Gámez. Hola, Dios te bendiga, soy el pastor y salmista Jeffrey Gámez. Quiero enviarte un saludo inmenso a ti y a tu familia a esta hora. Sea propicio este momento para que podamos presentarnos delante de nuestro buen Dios en oración. Recuerda que Dios es galardonador de los que le buscan. Conscientes de esto, vamos a buscarle en oración. Padre bueno, Dios eterno, aquí estamos, mi Rey, delante de tu trono. Entendemos, Señor, que buscarte es nuestro acto más acertado, que venir delante de tu presencia, que humillarnos delante de tu trono, Señor, es la decisión más acertada y es de los tiempos, Señor, mejor invertidos, Señor, que nosotros podamos, Dios mío, usar o disponer. Este tiempo, Dios mío, es realmente el tiempo más valioso, Señor, que nosotros podamos estar usando para buscarte a ti, para clamarte a ti, para honrarte a ti. Primero que todo, Dios, recibe la adoración, recibe la alabanza, recibe la exaltación. Estoy agradecido contigo, Señor, por el aire que respiro, por el sol que nos alumbra cada día. Gracias, Dios, por cada una de tus bendiciones enviadas a mi vida, a mi hogar, a mi casa, a mi familia. Gracias, Dios mío, por la vida que nos das. Gracias por las fuerzas que nos das. Gracias por la fe y la esperanza que hay todavía en nuestros corazones, Señor. Eres tú quien nos sostienes con tu mano derecha y nos dices, no temas, yo te ayudo. Y yo te doy gracias por eso, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría compartir contigo en esta preciosa noche una palabra con la cual estamos bastante familiarizados, un texto conocido, yo creo que diría yo, por todo el mundo. Este es un texto que muchas veces es llevado a clínicas, a hospitales, a cárceles. Es un pasaje bíblico que muchas familias tienen abiertos allí en atriles en sus casas. Y me estoy refiriendo al Salmo capítulo 23. Quiero que esta noche podamos analizar este pasaje. Hace ya algunos meses estuve compartiendo en una iglesia de un pastor amigo, muy amigo, una bendición de Dios este hombre para mi vida. Donde quiera que esté el pastor Wilber Mendoza, lo bendigo a esta hora a él y a su preciosa congregación. Allí estuve compartiendo una vez este texto, pero como yo les dije en una reflexión pasada, que la palabra de Dios, cada vez que recurrimos a ella, tiene cosas maravillosas para enseñarnos. Sea esta oportunidad propicia para que nosotros podamos analizar este pasaje bíblico a esta hora. Hagamos lectura entonces. Salmos capítulo 23, dice así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a estar analizando este precioso texto con el tema Nada me faltará. Así como lo estás escuchando allí en ese precioso fondo musical, a fin con esta palabra del Salmo 23, nada me faltará. Y es preciso que nosotros en este momento podamos interiorizarnos esa promesa en nuestra mente, en nuestro corazón, de que si Dios, el que hizo los cielos y la tierra, lo tenemos a Él por Padre, lo tenemos a Él por pastor, nada en absoluto nos va a faltar. Vamos a estar analizando este salmo. Me gustaría que verso por verso pudiéramos estar observando este texto. En primer lugar, el verso 1 nos menciona diciendo algo precioso. En apropiación, nosotros tenemos también que llegar delante de Dios diciendo quién es Él para nosotros. Así como cuando un hijo con mucho orgullo agarra a su padre y lo abraza, y delante de sus amigos le dice: Él es mi papi, Él es mi papá, y siente ese sentido, esa pertenencia de que ahí está su papá con él. Lo mismo ocurre con su mamá cuando están delante de los amigos y de repente se ve que hay amenaza de que alguien pueda agarrar a la mamá
el niño o la niña agarran y dicen, ese es mi mami, en un sentido de propiedad inmenso. Yo creo que nosotros también así con el Señor tenemos que llegar como lo hizo el salmista, diciendo que Jehová es mi pastor. Tú tienes que declarar esto en tu vida. Es una declaración de fe que haces, que tú sabes quién es tu pastor. Y es interesante de que, aunque para muchas personas hayan fuentes de esperanza, para muchas personas de pronto están depositando su esperanza en un gobernante, en un alcalde, en un gobernador, en un representante a la Cámara, están almacenando y esperando en alguno de esas personas, otros están dependiendo, tal vez su esperanza está puesta en un familiar rico que les pueda dar la mano en este momento, en un pariente rico, en un hacendado. Bueno, yo quiero que hoy, tú desplaces todas aquellas cosas para las cuales o de las cuales de repente tú estabas aferrado y hoy hagas a Dios tu pastor, y que puedas decir, mientras otras personas están depositando su confianza en otra cosa, yo digo que Jehová es mi pastor, y si Él es mi pastor, nada en absoluto me va a faltar. Es interesante cómo el verso 2 nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Nosotros nos hemos metido, cuando estudiamos este salmo, una imagen pintoresca de que cuando se escribe el Salmo 23, de hecho, lo compramos en pergaminos, y nos ilustran a un Jesús con unas ovejas en una pradera verde, y hay un río manso delante de ellos. Así nos han presentado el Salmo 23. Pero recuerde que el contexto en el que se escribe este salmo no es un lugar donde haya muchos pastos verdes. Recuerde que los pastores que cuidaban sus ovejas, y David fue un hombre que tenía mucha pericia en esto porque él fue pastor de ovejas, era conduciendo a las ovejas por largos caminos. Y él, ¿qué hacía? Conducía las ovejas a ciertos lugares, al pegue de un cerro, y en esa parte de los cerros, de esos cerros pelados, con la brisa que venía del Mediterráneo, esas brisas un poco húmedas, frescas, hacían que se germinara entre las rocas un pasto delicado, un pastico escaso entre las rocas crecía, y ese pastico delicado es del cual nos está hablando el salmista aquí, un pasto delicado. No pienses que de repente esa imagen que te presentan del Salmo 23 donde hay abundancia de pastos verdes, no, el pasto delicado del cual se menciona allí es lo suficiente, lo que estrictamente necesitas tú para vivir. En el caso de las ovejas que pastoreaba David, y también los pastores de esa época, el pasto delicado al que se refería el salmista aquí era precisamente a ese pequeño césped que entre las rocas lograba germinar con la humedad de la noche. A ese lugar de delicados pastos era a donde el salmista, a donde David conducía a las ovejas. Cuando dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, quiero que del texto mismo usted traiga esta verdad. No se está refiriendo a un río de aguas crecientes y cristalinas. No, agua de reposo allí es agua estancada. Efectivamente, en tierra árida como era la tierra de Israel, muchos desiertos de esos lugares no tenían pastos, y precisamente a donde se tenían que conducir a las ovejas era donde por lo menos hubiera garantizado un poco de agua, y el agua de reposo era un agua estancada como resultado de las lluvias, y allí era donde vivían las ovejas. Mucho peligro había en el agua de reposo, porque cuando en un lugar espacioso no hay muchas fuentes hídricas, todas las fieras del lugar beben en esa agua de reposo. Entonces quiero que entienda que Dios a nosotros nos proveerá lo necesario. No sé si usted ha leído alguna vez aquel pasaje que se encuentra también creo que es entre Salmos o Proverbios, donde dice: Señor, no me des riqueza, no vaya a ser que siendo rico me vaya a olvidar de ti, tampoco me des pobreza, no vaya a ser que siendo pobre vaya a renegar de ti. Lo necesario. Un cantante de música de reggaetón llamado Vico C dice: lo necesario, lo que no hace falta está de más. A veces cuando tenemos de más, nosotros despilfarramos y no administramos bien. Por esa razón, a veces lo necesario nos hace ser más agradecidos que cuando tenemos cosas en abundancia.
Entonces recuerda, los pastos delicados allí son pastos escasos que crecían en los cerros y brotaban por el rocío de la noche, y el agua de reposo allí es agua estancada. ¿Qué hacía el pastor? Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hablando del cuidado que tenía Dios con el salmista, él sentía que en momentos de angustia el alma era confortada. Es preciso en este tiempo que nuestra alma se llene de esa confortación que viene solamente de Dios. Dios va a guiar tu alma, Dios va a confortar tu alma en estos momentos de angustia, en estos momentos de dificultad, confortará tu alma. Y también va a hacer algo, Dios te va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre. Yo que vengo de un contexto indígena, porque yo soy procedente de una etnia indígena aquí en la Guajira colombiana, de la etnia Wayuu, también tuve la oportunidad de cuidar cabras, de cuidar ovejas. ¿Y qué significaba cuidar las ovejas? Que muchas veces se veían a pastores que estaban pastoreando allí sus cabras y ellos llevaban un alicate, una pinza y abrían y cortaban los lienzos, el alambrado, para que las ovejas se metieran en un lugar y ellos facilitar así su labor pastoral. Bueno, no es así. El Señor a nosotros, aún en medio de nuestra necesidad, Él no va a permitir ni va a guiarnos a que nosotros, para saciar nuestra necesidad, tengamos que recurrir a métodos fraudulentos. No podemos recurrir a métodos fraudulentos. Recuerda, en este momento de necesidad que vive el mundo, ya el reporte noticioso a nivel Colombia es que muchos gobernadores, muchos alcaldes han elevado y le han puesto un sobrecosto a los contratos para atender el tema de la necesidad como consecuencia de esta pandemia, y han hecho actos de corrupción. Todo esto, ¿por qué? Porque sus corazones están entenebrecidos. Dios no va a proveerte a ti cosas a costa de injusticias, porque Dios te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nunca consideres que algo que has conseguido como consecuencia del hurto, como consecuencia del fraude, nunca consideres eso como una bendición de Dios, porque Dios nada lo da, no da cosas que vengan fraguadas o que vengan como consecuencias de actos de corrupción. No consideres la ropa que tienes, no consideres el carro que tengas, no consideres el dinero que tengas como fuente, como que provienen de Dios, cuando ese carro, esa ropa o esa comida son consecuencia de actos de corrupción. Dios no provee nada que venga de fuentes de injusticia o con fuentes de corrupción, ni por hurto, ni por robo, ni por ninguna de estas cosas. El verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Andar en valle de sombra y de muerte, esto implicaba que el pastor muchas veces conducía a las ovejas y algunos pastores no volvían el mismo día. Los pastores en Israel se iban a cuidar las ovejas y algunos de ellos demoraban días en la sabana con las ovejas, cuidándolas, pastoreándolas. Y mire lo que ocurría aquí, que aunque el pastor condujera a las ovejas por el valle de sombra de muerte, el pastor le proporcionaba una protección, un cuidado a las ovejas. Del mismo modo, en este momento estamos pasando por una etapa sombría de angustia, de necesidad a nivel mundial. Bueno, no tengas temor, porque tu pastor estará contigo, infundiéndote aliento. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eran dos herramientas que cargaba el pastor en sus manos. La vara, literalmente una vara para que una oveja que quisiera de pronto desalinearse de todo el rebaño, él pudiera con la vara nuevamente traerla. La vara, el callado era como especie de un garabato que si una oveja estaba a punto de descarriarse, la jalaba por el cuello, y este jalón muchas veces era brusco. Bueno, el Señor tiene una vara y el Señor tiene un callado para infundir aliento. La vara muchas veces era también para darle un varazo a las ovejas que de repente estuvieran perdiendo el ritmo en la caminata en el desierto. A veces habían unas ovejas que por el recorrido empezaban a dejar las patas, como decimos nosotros, empezaban a perder el ritmo. El pastor le daba un varazo y ese varazo le infundía una adrenalina extra, una adrenalina especial. A veces nosotros estamos dejando nuestro ritmo espiritual, estamos bajando la búsqueda de Dios, entonces Dios nos envía situaciones que nos pongan otra vez en el enfoque. Yo creo que esta circunstancia actual que vive la humanidad es un varazo de Dios, y el Señor nos está jalando con un callado fuerte para que volvamos a sus sendas. Entiende que cuando el pastor usa la vara y usa el callado, eso duele.
Pero siempre ese dolor que causa la vara y el cayado de Dios, siempre va a ser para reorientarnos en el propósito eterno. El verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es interesante esto porque era normal y era común que mientras en el desierto donde se está apacentando las ovejas, ustedes saben que las ovejas son unas presas muy fáciles de los lobos, de los leones. Entonces, efectivamente, mientras estaba cuidando a las ovejas, allí donde estaban ellas pastando, también estaban merodeando los lobos a lo lejos. Miren lo que sucedía. Literalmente, las ovejas estaban comiendo, pero como tenían al pastor allí al lado de ellas podían comer tranquilas delante de sus angustiadores. Ellas podían comer su pasto tranquila delante de los lobos, delante de los leones. Del mismo modo, nosotros hoy tenemos delante de nosotros muchas situaciones que nos causan angustia. Pero ¿sabe qué? Usted y yo vamos a disfrutar del banquete que Dios ha puesto delante de nosotros, y aunque tengamos cosas que quieran angustiarnos, vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios, porque tenemos un pastor que aún en medio de la adversidad nos provee y nos cuida de todas las cosas que necesitemos. Él nos va a proveer y nos cuida de todos los peligros que nos puedan causar una angustia. La parte B del versículo 5 dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Resulta que muchos de estos pastos delicados que brotaban entre las rocas, a veces ocurría que las zarzas lograban cubrir el pasto delicado que brotaba. La zarza lograba cubrir ese pasto, y muchas de las ovejas, con el afán de querer meter la cabeza para comerse el pasto delicado que estaba entre la zarza, quedaban enredados de sus cuernos, de sus cachos en esa zarza. Empezaban a luchar contra la zarza, que se enredaban allí los cuernos, y la zarza, como tiene unas puyas, les cortaban, le hacían rajas literales en la cara, en la nariz, y las moscas venían y paraban en la cabeza de la oveja herida, y allí en esas heridas generaban el huevo de la quereza, del gusano. ¿Qué hacían los pastores? Los pastores cargaban aceite, que era como un ungüento, un repelente. Cuando encontraban a una oveja enredada en una zarza, ellos agarraban la oveja, la desenredaban, y con ese aceite le ungían la cabeza a la oveja para espantarle las moscas, los bichos que estaban perturbando a esa oveja. Porque esos bichos, esas moscas, dejaban el huevo allí, y estos se iban por la nariz de la oveja y hasta le causaban la muerte. Muchas ovejas golpeaban sus cabezas contra las rocas y algunas morían. Hoy quizás muchos pensamientos están rondando por tu cabeza, miedos, temores, angustias que no te dejan dormir, que no te dejan en paz. Pídele a tu pastor que unja tu cabeza con aceite. No sé si tú recuerdas, esto que estamos diciendo no es algo que el texto bíblico no nos relate. Cuando Abraham se le pide que sacrifique a su hijo Isaac, recuerda que en ese momento él dijo: el Señor se proveerá de cordero. Y quiero que entienda esto, porque atrás de Abraham, cuando él extendió la mano para sacrificar a su hijo, el Señor le habló y dijo: no le hagas daño al muchacho, ya me he dado cuenta que me amas, que tú tienes fe. Ahí en la parte de atrás está un cordero. ¿Y dónde estaba enredado ese cordero? Dice que estaba enredado con sus cuernos en una zarza. ¿Por qué? ¿Qué hacía ese cordero? Estaba buscando el pasto delicado que brota entre la zarza, sino que muchos de ellos quedaban enredados con los cuernos. Por esa razón, el pastor cargaba el aceite para ungir la cabeza de las ovejas y curarles, evitando que las moscas pararan y hicieran daño. Hoy pensamientos quizás negativos, pensamientos tristes, pensamientos de temores repentinos se han apoderado de ti. Pídele al pastor que te unja la cabeza con su aceite, que su Espíritu Santo ahora venga a tu mente y la unja poderosamente. Mira lo que dice el Salmo 23, verso 6, y aquí terminamos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Quiero que miremos esta primera parte. Muchos de los predicadores que yo he escuchado, los televangelistas, muchos de ellos vienen hablando de tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. Yo hoy te vengo a hablar de que si tú has hecho a Dios y si tú has aceptado a Cristo en tu corazón y le has dicho: yo quiero que tú seas mi pastor, quiero que sepas algo, que el Señor tiene garantizado para ti bienestar y misericordia, no por una temporada, no por un día de tu vida. El versículo 6 dice:
el bien y la misericordia me seguirán por un día, por una temporada. Muchos vienen hablando de temporadas. La Biblia dice aquí, me seguirán todos los días de mi vida. Y obviamente para que esto sea una realidad en nosotros, lo leíamos recientemente, que debemos arrepentirnos y convertirnos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios promete bienestar y misericordia para todos los días de tu vida. Si vas a vivir 60 años, bueno, 60 años, el bien y la misericordia. Mira lo que dice, te seguirán. Tú no tienes que buscarlos, ellos te seguirán. Simplemente déjate pastorear por Él. Pero tú tienes que pensar que aunque Dios te rodee de bienes y de misericordias aquí en la tierra, tú tienes que enfocarte en la eternidad. Porque mira cómo cierra el Salmo 23, verso 6, diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el anhelo profundo de tu corazón sea Dios, sea su presencia, sea la eternidad. Que tú puedas enfocarte en las cosas de arriba. Y el Salmo 23, verso 6, pareciera que también nos recordara aquella oración de Mateo capítulo 6, cuando dice que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mira lo que dice, vendrá. El bien y la misericordia te seguirán, pero te seguirán cuando tú priorizas el reino de Dios en tu vida, el gobierno de Dios en tu vida. Quiero invitarte para que oremos. Y para que hoy te apropies de esta palabra y puedas declararle a tu mente y a tu corazón el tema que compartimos hoy. Nada me faltará. Dilo hoy, nada me faltará. Nada me faltará porque Jehová es mi pastor. Aleluya. Dios te bendiga.